¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ñuka Quichua, todo el aprendizaje del idioma quichua a un solo clic. Soy José Luis Maigua y quiero darle la bienvenida a un nuevo video, a una nueva enseñanza sobre el idioma quichua. En esta ocasión vamos a aprender sobre estructura gramatical morfema ya. Cabe recalcar que hay tres clases de ya, la cual voy a ir describiendo y explicando cada una de ellas y cómo es la forma de aplicación. Podemos visualizar entonces qué significa soledad, es una forma, la segunda es permisivo y la tercera es parecido a alguien o a algo. También hay una cuarta que también puede ser utilizado como diminutivo, pero no lo voy a utilizar acá. Para diminutivo se aplica directamente lo que es el Q, para lo cual ya hay un video definitivamente que habla solo del diminutivo Q. Así que vamos a empezar justamente explicando la primera forma de ya. ¿Sí? Aquí pueden observar por lo tanto que dice morfema ya primera. Es la primera forma. Ya. Como es la primera forma, significa solo, solo él o solo la. ¿Sí? En la primera forma de ya indica soledad. Esto aplicado ya sea a los pronombres o a los adjetivos o a cualquier palabra que usted quiera referirse como solo, puede ser aplicado. Por lo tanto, si yo aplico a pronombre, quedaría ñuka ya. Solo yo. Recuerden que ñuka es un pronombre, significa yo. Si añado ya, quedaría ñuka ya, que significa solo yo. Acá a más abajo tengo uchilla. Uchilla es un adjetivo, significa pequeño. Pero si yo digo uchillaya, digo solo el pequeño. Más abajo tengo Luis. Es un nombre de persona. ¿Sí? Es un sustantivo propio. Luis, aumento ya. Quedaría Luis ya. Solo Luis. Más abajo tengo otro pronombre, es paikuna, ellos. Aumentado ya quedaría solo ellos. Paikuna, solo ellos. Acá adentro ustedes pueden observar, acá ya tengo un animal, es alcu, perro. Alcuya, solo el perro. Y más abajo tengo pataku, que es mesa. Significa solo la mesa. Claro, si yo añado ya, que me quedaría patacuya. ¿Sí? Recuerden que se aplica a cualquier palabra que quiera referirse que está o hace algo solo. Entonces, una vez añadido ya, ustedes pueden observar que es solo, solo él o solo la. Para hacer oraciones es de igual forma muy fácil, digo ñukaya kausani. Sería vivo solo yo. ¿Sí? Paikunaya rin. Van solo ellos. ¿De acuerdo? Alkuya mikun. Come solo el perro. Así de simple se puede realizar, formar oraciones con esta primera forma de ya. Recuerden suscribirse a Ñuka Quichua, a Facebook, a Instagram, donde también estoy subiendo gráficos y videos sobre el idioma quichua. Así que vamos a continuar con otro video, con otra diapositiva. Explicaré ahora la segunda forma de ya. Es la misma ya, pero tiene otro significado. Ahora indica lo permisivo y lo factible. Por lo tanto, la traducción sería más o menos se puede o ya está a punto de pasar algo, ¿ya? Esto recuerden que se aplica únicamente a verbos, para lo cual al verbo, tal vez como en caso de conjugaciones, no tengo que quitar absolutamente nada. Por lo tanto, aquí tengo algunos ejemplos. Vamos a leer. Mikuna es comer. Winiana es, digamos, waniuna es morir.
Urmana es caer. Y así podemos ir dando lectura al resto de los verbos. Che, si yo añado ya a los verbos, quiere decir que se puede o ya está a punto. ¿Sí? Por lo tanto, mikuna, aumento ya, significa o queda mikunaya. Se puede comer o ya está de comer o ya está a punto de comer, como ustedes quieran decirlo. Para ello yo puse aquí ña, que significa ya, que es muy usual también. Por ejemplo, ña mikunaya, ya se puede comer. Más abajo dice wanyuna. ¿Sí? Wanyuna es morir. Si aumento ya quedaría wanyunaya, que significa se puede morir, o está por morirse, o está a punto de morirse. Sí, creo sí me explico, ¿no es cierto? Sigamos con el siguiente verbo, que es urmana, caer. Urmanaya es se puede caer, está a punto de caerse o está ya por caerse. ¿Sí? Eso significa. Más abajo tengo yanuna, es yanunaya, se puede cocinar. Yaikuna es entrar. Yaikunaya, se puede entrar. ¿Sí? Ña yaikunaya, ya se puede entrar. Y como último ejemplo tengo yukchina, es salir. ¿Sí? Aquí es shi. Yukshina, salir. Yukshinaya, se puede salir. ¿Sí? Entonces recuerden que esta segunda aplicación o segunda forma de ya se utiliza únicamente en verbos. ¿Sí? Si yo aplico en otras palabras, lógicamente no me va a quedar. Solo se aplica en verbos. Significa lo permisivo o lo factible. ¿Sí? Recuerden activar notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a ir subiendo. ¿Sí? Vamos a continuación a explicar ya la última forma de ya. Recuerden aquí, morfema ya, tercera forma o tercera aplicación. Aquí lo mismo, tengo ya, aquí, ahora. Indica lo parecido a algo o alguien. Dicho esto, la traducción sería más o menos parecido a, parecido al o parecido a la. Esto es recomendable aplicar más en vocabularios de familia, ¿ya? Para algo decir que se parece a alguien o a su vez a algo. Los ejemplos de la misma forma los tengo aquí. Vamos a ir leyendo a continuación cada uno de ellos. Aquí dice taita, papá. Si yo pongo taitaya, sería parecido al papá. Acá adentro tengo mama, es mamá. Mamaya es parecido a la mamá. Más abajo observen, tengo ñuka, es yo. Pero si yo pongo ñukaya, también puede decirse o puede significar se parece a mí. Kanya, se parece a ti. Waikilla, se parece al hermano. Y por último, ñañaya, se parece a la hermana. Recuerden que dependiendo, por ejemplo, estas palabras puede ser taitaya, puede significar solo el papá, ¿sí? Pero dependiendo del contexto en la cual yo aplique ya, o en la forma o en la situación donde en mi diálogo que yo aplique el ya, va a cambiar de parecer, ya sea parecido al papá o tal vez sería solo el papá, ¿sí? Con la primera forma y la tercera casi son los mismos. Ya les menciono de nuevo, dependiendo del contexto en el cual yo aplique el ya, va a cambiar de significado. Pero la segunda forma sí no se puede modificar o no se puede malentender tal vez, porque se aplica únicamente en verbos. ¿De acuerdo? Este es el video que quería compartir con ustedes. Espero que hayan aprendido, espero que les haya gustado.
Si es así, compartan con sus familiares, compañeros, para que Ñuka Quichua se vaya incrementando aún más. Existan más personas que sigan aprendiendo, sigan fortaleciendo su idioma quichua. Recuerden suscribirse en Facebook, también en Instagram y por supuesto Ñuka Quichua. Mi nombre es José Luis Maigua y nos vemos en una siguiente ocasión. Chau chau.